Ahí está, perfecto, Francisco, tome la palabra. Mira, yo tengo después de 25 años de trabajo y más de 58 millones de caracteres, esos son casi 30.000 páginas, yo he tenido que hacer rumbo aprovechando un orden muy específico que plantea nuestra legislación, aquella que aparece resaltada en la Ley General del Ambiente. Esta ley tiene un artículo 6, el único que define lo que es un presupuesto mínimo. Y esos presupuestos mínimos tienen mucho peso porque tienen prelación incluso hasta con respecto al Código Civil. El Código Civil los prioriza. Y ese artículo 6 tiene 2 párrafos. El segundo de ellos indica que hay un orden para mirar estos temas, y no es el tema del medio ambiente el primero de los temas, mucho menos el tema de los recursos naturales. El primero de los temas que tenemos que aprender a mirar es el equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos, y el segundo, sus capacidades de carga y sus capacidades de transferencia de energías a los ecosistemas aledaños. Esta última consideración no está precisada en la ley, solo habla de la capacidad de carga, como si los ecosistemas se cargaran pero no funcionaran tan bien como transmisores. Entonces, si queremos simplificar todo el enredo fenomenal de palabras, que en mi propio caso reconozco haber llenado casi 30.000 hojas de papel, lo primero que tenemos que hacer es sacar al hombre de todas estas cuestiones. O sea, no tenemos que tener una mirada antropocéntrica, sino una mirada naturocéntrica. Y ese privilegio nos lo concibe ese segundo párrafo del artículo 6 de la Ley General del Ambiente. Si no aprendemos a identificar las energías que dinamizan los flujos ordinarios de los cursos de agua de llanura, de nada sirve hablar bien o mal de Constantine, de Bill Gates o de quien sea. Tenemos que saber qué es lo que mueve las aguas, los flujos ordinarios de los cursos de llanura. Y la ciencia hidráulica, desde Isaac Newton a la fecha, gracias a su portentosa física matemática, ha imaginado que las aguas se mueven por pendientes en los fondos. Bueno, nada más ajeno a esa realidad es la energía que dinamiza los flujos ordinarios de los cursos de agua de llanura. El Paraná tiene en 2.100 kilómetros 100 metros de pendiente. Esto es 5 centímetros de pendiente por kilómetros. Pero cuando llega a Rosario, ya esa pendiente baja a 1,5 centímetros por kilómetro. Y cuando llega a la vuelta de Obligado, al kilómetro 170, baja a 7,5 milímetros de pendiente por kilómetro. Y cuando llega a Atucha, de Atucha hasta Punta Lara, en esos 220 kilómetros, hay solo 4 milímetros de pendiente por kilómetro. Entonces, si la ciencia hidráulica ha estado 365 años infiriendo que las energías son gravitacionales y aplicando los criterios de esa portentosa física matemática, se da el lujo de extrapolar cualquier tipo de fórmula para imaginar que con eso estima y estudia las dinámicas de los flujos ordinarios de los cursos de llanura. Bueno, entonces
el primer acusado sería Isaac Newton y sería la ciencia hidráulica. No nos podemos ir al tema de los barrios cerrados, criminales, recontracriminales, porque antes tenemos que poner en orden el conocimiento con que la ciencia hidráulica ha habilitado todas esas obranzas. Constantini puede decir, yo no sabía que era el sol el que dinamizaba las aguas. Yo no sabía que estaba prohibido hacer agujeritos en el suelo, porque claro, la autoridad del agua de la provincia tiene una resolución, la 08 del 2004, que prohibía hacer agujeritos de 10 centímetros en el suelo. Pero después sacó la resolución 234 del 2008, en donde uno podía hacer agujeros de cientos de hectáreas. Entonces, también ellos pueden decir, yo no sabía que Newton había prohibido hacer este trabajo. Entonces, como los problemas son de base cognitiva, no son ni cuestiones éticas, ni cuestiones de los usos y costumbres, ni de la bondad o maldad de nuestros mercaderes. No, antes de llegar a analizar esos comportamientos humanos, tenemos que aprender a entender cómo funcionan las dinámicas de los cursos de agua y llanura, qué energía las mueve. Si durante todos estos siglos todo el mundo, los 7.000 millones de habitantes del planeta, han creído que las aguas se mueven por pendientes en los fondos, entonces de nada sirve ponernos a discutir quién es bueno, quién es malo. Primero tenemos que hacer camino para descubrir si Newton tiene razón o la musa que me despabiló de estos temas es la que tiene la razón. Y es a eso a lo que me aplico. La mitad de la película de Pablo está aplicada a desarrollar esa intención cognitiva. Pablo, por supuesto, quiere ir al fondo de los temas que a él le interesan, que es parar la generación de esos barrios. Pero esos barrios, con los lucros fenomenales que tienen, se pueden comprar legislaturas, gobiernos, justicias de aquí y de todo el planeta. Y hasta que unos y otros no acepten que el problema lo generó el pobre Newton, entonces, claro, aceptarle que un burro esté serruchando la tapa de la tumba de Isaac Newton es muy complicado. Por eso que yo supongo que diciendo que soy burro ya la mitad de los que pudieran estar escuchando esta conversación sale corriendo. Y si encima aclaro que el tema del burro es que le está serruchando la tapa de la tumba a Isaac Newton, la otra mitad también sale rajando. Entonces, si queda uno solo que le interese definir esta cuestión, ¿cuál es la energía que mantiene el equilibrio de la dinámica de los sistemas ecológicos? Bueno, si yo consigo que uno le interese ese tema, ya he alcanzado el cielo. Y bueno, hacer una película en donde el foco sea ese, terminar de aclarar que todo lo que se ha hecho desde los primeros habitantes del planeta hasta la fecha, de creer que las aguas en las llanuras, no digo en las montañas, se mueven por energía gravitacional, y poner en tela de juicio eso, hay que imaginar el drama que significa eso para los millones de ingenieros hidráulicos del planeta, para los millones o cientos de miles de físicos en dinámica costera, para los millones de hidrogeólogos, de hidrólogos, que todos estiman que es la energía gravitacional, que son las pendientes, en lugar de descubrir que es el Sol. Entonces, si no me aferro a esos 4 enunciados
del parágrafo segundo del artículo sexto, yo no tengo ninguna posibilidad de interactuar con mi comunidad. Yo hago uso y abuso del derecho que me confiere ese artículo sexto, porque siendo el único que define lo que es un presupuesto mínimo, bueno, yo puedo insistir en forma bien tosuda de que no quiero abandonar ese primer enunciado, terminar de aclarar cuál es la energía que está presente en el equilibrio de la dinámica de los sistemas ecológicos, olvidándome de Constantini, del dinero, de los negocios, de la gente buena, de la gente mala, de los ambientalistas, de las vocaciones, olvidándome de la pandemia, olvidándome de todo, solo enfocar esa cuestión cognitiva que es descomunal. Porque si uno se pone en el pellejo, nada más que en el pellejo de un ingeniero hidráulico, y ese ingeniero hidráulico escucha que hay un burro del viso que está poniendo, no en duda, sino en tela de juicio toda la portentosa física matemática de Isaac Newton, bueno, ese tipo o sale corriendo o viene con un hacha para cortarme la cabeza. Pero la verdad es que no tengo otra alternativa. Como el problema es tan grosero como esto que estoy señalando. Bueno, yo quería decir algo con respecto a lo de Francisco, si Francisco me permite. Sí, por supuesto, Pablo. Gracias. Yo digo, obviamente, respeto, porque si no el protagonista de la película hubiera sido yo y él el director. Entonces obviamente respeto profundamente su parecer, lo puedo comprender, y me parece que y quiero contar que una de las cosas que intentamos durante la realización de la película, que fue a lo largo de por lo menos 4 años, es buscar el modo de lograr algún tipo de comprobación científica, para que quede también registrada en la película, de este redescubrimiento, porque yo creo, Francisco me dirá si no es así, pero yo creo que es un redescubrimiento de las energías convectivas, que es de lo que está hablando Fran, es decir, de las energías que mueven las aguas en llanura, en terrenos llanos, que tiene que ver con la importancia profunda de estos ecosistemas, cuando son tierras que habitualmente venden a valor de nada, en el mercado no tiene valor de nada, pues son tierras que se creen inútiles. Ahora bien, más allá de las energías convectivas, yo lo que quiero, que ojalá muy pronto se compruebe la existencia científica, porque a nosotros no nos cabe duda de que existen, y que así funcionan las aguas de llanura. Yo digo, no hay duda que los humedales cumplen otras funciones de esponja, de equilibrio climático, y todos estos emprendedores que Francisco dice que no tienen yo creo entender que dice que no tienen la mayor de las culpas. La mayor de la culpa la tiene la ciencia. Yo creo que tienen la misma culpa, porque se sabe que arruinando estos ecosistemas arruinan los territorios, como sucede al arruinar cualquier ecosistema. Y en lo que no tenemos ningún tipo de controversia es que la clave de todo es salirnos del centro como humanos, no creer que todo nos fue dado y sobre todo podemos tener decisión, porque las consecuencias de todo esto las estamos viendo. Entonces, ahí siempre nos peleamos con Francisco. Quiero comentar esta intimidad
donde yo creo que estos delincuentes, esta gente, son verdaderos delincuentes, y las causas que Francisco está llevando adelante son penales. Cuando la justicia se ponga las pilas, porque le exijamos que se ponga las pilas y que cumplan, esta gente va a ir a la cárcel, que es donde debieran estar, porque son delitos penales. Esto quería decir. Yo quisiera... Pablo, te voy a interrumpir un instante, Francisco. En 1832, Darwin ya aclaraba que nuestra justicia era comprable. Si entonces, si en 188 años esos usos y costumbres se siguen manteniendo, es inútil anteponer o poner en el centro el tema de la culpa, porque nos podemos pasar 30 siglos discutiendo. Hay algo que es mucho más grosero que la culpa, que es el hecho de negarle al sol su actividad en la dinámica, en el equilibrio de la dinámica de los sistemas ecológicos. Y también es un error poner a la ciencia en el centro de la cuestión, porque como la misma palabra ciencia lo indica, la palabra ciencia viene de la raíz indoeuropea skei, del verbo to scint en inglés, science, cortar, separar, escindir. Entonces, si nosotros no aceptamos de que la ciencia está construida toda con pedacitos y los enlaces están resueltos con extrapolaciones matemáticas, vamos a seguir privilegiando el concepto de ciencia frente al de ecología de ecosistemas. La ecología de los ecosistemas no es ciencia, es su hermana opuesta complementaria. Entonces, como hay cosas demasiado elementales a nivel cognitivo, de nada sirve buscar culpables, porque aunque sean malas personas, y la verdad que todos somos en algo malos y todos somos en algo bueno, y aclaro, yo tengo personas de mi familia que cometen esos crímenes, entonces no me queda más remedio, y Pablo lo sabe, que tratar de ser discreto con los culpables y enfocar el tema del conocimiento, que no es científico. Si Pablo tuvo 5 años trabajando con esto y todavía no entendió que no es la ciencia la herramienta primera que descubre estos temas, porque la ecología de los ecosistemas no es ciencia, es un conocimiento que apunta a los enlaces entre ecosistemas, enlaces que nunca la ciencia estudió, porque siempre los infirió con extrapolaciones matemáticas. Entonces, si tenemos que sacar del escenario a la ciencia, por lo menos del escenario central, y poner en ese centro a la ecología de los ecosistemas, que mira, no en términos holísticos, porque la palabra holística es muy generosa, descubre que todos los ecosistemas están enlazados, pero vaya la gracia de querer resolver esto con una generalidad. Tenemos que ser capaces de descubrir cada enlace entre ecosistemas. Tenemos millones de enlaces para descubrir. La tarea es tan descomunal que mejor olvidarse de las lagunas malas, de los negocios, porque ese no es el orden para enfocar estos temas. Por supuesto que a un ambientalista decirle que yo jamás uso la palabra ambiente y mucho menos medio ambiente, ya le pone los pelos de punta. Pero entonces este hombre, ¿de qué se dedica? Y este hombre se dedica a mirar por ecología de ecosistemas los flujos ordinarios de los cursos de agua de llanura. Nada más que eso. No busco culpables. Yo he tenido al propio Eduardo Costantini en mi casa
y ha ido a la suya. Es una bellísima persona, aunque sea un criminal. Y yo de hecho lo estoy denunciando como criminal, pero yo no puedo empezar por ahí. Tengo que empezar por cuál es el groserísimo, increíble error que carga la ciencia, que no ha sido capaz en 500 años de descubrir que su forma de amasar conocimiento, basada en particiones, enlazadas con inferencias matemáticas, es de una torpeza descomunal, aunque manden cohetes a la Luna y a Marte. Si nosotros queremos entender por qué el Amazonas, con la mitad de la pendiente del río Paraná, se mueve a 3 veces más velocidad, tenemos que aceptar de que no es la ciencia la que tiene los recursos para inferir eso, porque no es mecánica de fluidos, sino que es termodinámica de sistemas naturales abiertos y enlazados, que ni siquiera tienen nada que ver con la termodinámica clásica. Entonces, aunque a Pablo no le guste, después de 10 años de habernos conocido y de escuchar a este burro rebuznar hasta el cansancio, hoy hay que hacer una nueva película que sea capaz de enfocar los increíbles errores de la ciencia, de inferir que con particiones resueltos sus enlaces con extrapolaciones matemáticas podemos llegar a algún lado. Entonces, el tema es descomunal. El tema no es mirar por los daños que han hecho, porque ya están, y eso se resuelve entre 800 y 5000 años, y eso excede la vida de Pablo y la mía. Y yo estoy a 70 horas de cumplir 79 años. Y el problema que tengo en mi conciencia es que tengo claro que el problema es científico, porque la ciencia no sabe mirar. El día 4 de febrero, yo cumplo el 2 de febrero, 79, y el día 4 de febrero es Agnès Patterson, doctorada en física de flujos en París, la que cumple 57 años. Esa señora está a cargo de todas las cátedras de hidráulica de la UBA, a cargo de todos sus equipos de investigación. Y sin que yo la conociera, el 18 de febrero del 2012 me vino a visitar a mi casa, acompañada de un ingeniero especialista en imagen satelital, que quería saber, no quién eran los criminales, quería saber cómo generaban mis bancos de imágenes, porque todo esto que yo explico ahora con palabras, lo explico con imagen. Bueno, esta señora estuvo 3 horas y se fue con los ojos blancos, y nadie la había obligado a venir a visitar al burro. Y 14 meses antes había venido el decano de los asesores del titular del Instituto Nacional del Agua, el ingeniero Jorge Simonelli, a cargo de todas las dragas de la Argentina, las dragas con las que se hacen esas cavas horrorosas, a cargo de la firma del contrato con la Hargrove, la principal consultora hidráulica en aquel entonces, en 1967, con la que se firma el contrato para el desarrollo del canal Emilio Mitre, a cargo del montaje de todas las turbinas de Chocón, un hombre público con un nivel de responsabilidad descomunal. Y ese hombre con 82 años me vino a ver diciéndome que había estado 2 meses leyendo mis trabajos, pero que ahora, después de hablar 3 horas conmigo, tenía un problema mayor. No sabía cómo iba a volver a relacionarse con sus pares. Y no estábamos hablando de criminales y negocios mal hechos. Estábamos hablando nada más que del conocimiento que dinamiza las aguas de los cuerpos de agua de llanura. O sea, no es un tema medioambiental ni un tema de recursos naturales. El hombre todavía, tenemos que suponer que todavía no aterrizó en el planeta, que el planeta está vacío de criaturas y que nosotros, desde otro planeta, estamos estudiando cómo se mueven las aguas de los cursos de agua de llanura. ¿Por qué el río Amazonas se mueve a 3 veces más velocidad teniendo la mitad de la pendiente del Paraná?
Entonces, si alguien, un ingeniero hidráulico, me puede explicar por qué el Amazonas se mueve 3 veces más rápido, 3 veces, no un 30%, un 300% más, teniendo la mitad de la pendiente, 2,8 centímetros en 6.700 kilómetros, en lugar de los 5 centímetros por kilómetro. Bueno, ese es el tema específico. Por supuesto, a la gente le interesa mucho más encontrar un criminal, verlo condenado, ver que la justicia actúe. Pero yo los comprendo a los criminales, los comprendo a los jueces, los comprendo a Darwin, que ya en 1832 decía que con 4 mangos se compraba un juez. Entonces, eso no ha cambiado. Y tampoco vamos a empezar a corregir estos temas cambiando la justicia. Porque si la justicia tiene que cargar con los errores de la ciencia, de nada sirve tener jueces honestos. Lo primero que tenemos que aclarar es cómo es posible que durante 500 años hayamos creído que las aguas en cuerpos de agua de llanura de 4 milímetros de pendiente se mueven en un sarcófago hecho por dragas. Si las aguas, y eso no lo ha dicho desde Rambla a la fecha en 50 años, nunca ningún ecologista, ningún ambientalista, ninguno de los amantes de los humedales jamás ha dicho, jamás, que sin humedales no hay ríos de llanura, y sin ríos de llanura no hay humedales. Los humedales pueden tener 400.000 funciones, 400.000, o 500.000, pero la primera de todas es que humedales sin ríos y ríos sin humedales no existen. Algo básico. Ahora díganme si hay algún burro o algún caballo en el planeta que haya dicho expresamente eso. No hay ríos de llanura sin humedales y no hay humedales sin ríos. Y otra cosa más, la palabra humedal es una palabra muy nueva en nuestro lenguaje castellano. Es la traducción literal de wetlands. Pero nosotros siempre hablamos de esteros y bañados. Y nunca jamás escuché a un ambientalista que diga que un bañado es un estero degradado por el hombre. Cosas básicas. Entonces, antes de hablar de la justicia, de los barrios criminales, de Constantini, del Papa, porque hasta el Papa yo lo puedo poner en la banda de criminales si ustedes quieren, no tengo inconveniente, les puedo mostrar del arzobispado las burradas que ha hecho el arzobispado en la planicie de Luján. O sea, están todos metidos, hasta el arzobispado, cuando Bergoglio era arzobispo, estaba también metido en estos líos. ¿Y que lo voy a meter a Bergoglio en estos temas? Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es que el problema es cognitivo. Y hasta que no resolvamos eso, es inútil querer hacer justicia, es inútil querer parar estas barbaridades que se hacen. Sí, muy bien, Francisco, perfecto, perfecto. Me gustaría pasar un poquito... Terrible, Romina, está excelente. La verdad que la descripción que está dando, aunque me quedan muchísimas preguntas por hacer, cuál es digamos, el lugar que usted le da el sol y demás. Pero me gustaría pasarle la voz un poco a Cari, porque Cari es nuestra voz de los pueblos originarios, porque ella es organizadora de el encuentro plurinacional, que justamente junta lo que no pertenece a la ciencia, aquel conocimiento que la ciencia no incorpora dentro de los cánones académicos, por no seguir una metodología específica, y que bueno, como bien dice usted, necesitamos muchísimo tiempo para seguir deconstruyendo esa ciencia tan rígida, construyéndola con una mirada más desde los conocimientos ancestrales. Romina, mira, antes de darle la palabra a Karina, que va a hablar de los pueblos originarios, tengo que aclarar lo que está ya expresado en la película, pero en forma muy breve, que todo mi conocimiento, que soy un burro, porque en los últimos 41 años nunca leí un libro, viene de los sueños. Y toda la información de termodinámica, de sistemas naturales abiertos y enlazados, viene de una mujer guaraní
que nunca conoció las letras, que nunca conoció el agua potable, que nunca conoció la luz eléctrica, que ni siquiera conoció a sus padres, porque había sido abandonada y entregada a un matrimonio mayor que no podía tener hijos. Entonces, vamos a hablar del conocimiento. ¿De dónde viene el conocimiento? Que todos lo infieren que viene de la ciencia. El conocimiento es un regalo que baja del cielo a través de los sueños, a través de los deseos, a través de las intuiciones y a través de los azares de aquellas criaturas que, habiendo pasado por este mundo, vivieron con desconsuelos y pobrezas extraordinarias,